Así que bienvenida a Fedeli, estoy muy contenta de que haya venido. Ella es licenciada en Trabajo Social, es la fundadora de la asociación Huellas de Género y además es miembro de la Global Network for Women's Rights, que es algo de lo que quiero que hablemos también hoy. Así que bueno, bienvenida Fer, bienvenida al Diome, bienvenida a Hora de Salir. Estamos muy contentas de tenerte hoy acá. Hola chicas, buen día. Bueno, muchas gracias, yo también muy contenta de estar acá. Bien, Fer, bueno, no sé por dónde querés empezar, si querés arrancar. A mí me interesa muchísimo la historia de cuando se funda la asociación, que lo haces vos y con muchas compañeras. Y si querés arrancar comentándonos eso, de qué se trata la asociación Huellas de Género y el objetivo por ahí que tiene haberla creado. Bueno, en realidad Huellas de Género nace por una historia personal mía, ¿no? En una lucha que tengo con la política, ¿no? Con las mujeres de la política, pues yo milito desde los 18 años. Y bueno, siempre encontraba estas desigualdades, ¿no? En cuanto a los lugares de posición de las mujeres, en las cuestiones de distribución, digamos, del poder. Bueno, una cuestión puntual, yo siempre lo comento, por ahí no tiene que ver con por ahí abrir las heridas, dijo, pero sí tener en cuenta que yo soy la defensora suplente de la ciudad de Posadas. Bueno, por una cuestión conflicto que tuve con el titular, que en realidad él genera este conflicto que es justamente no me permite asumir mi rol como defensora. Yo estaba avalada por la Carta Orgánica Municipal, por la ordenanza correspondiente. Y bueno, es un caso de violencia política, ¿sí? Por ahí no la entendió porque, bueno, justamente hace muy poquito tiempo se había incorporado la cuestión de violencia política, ahora está un poco más hablada, más visibilizada, pero bueno, no entendió, obviamente yo lo denuncié, quedamos ahí dando vuelta, bueno. La verdad que fue una situación muy compleja para mí porque fue como la punta del iceberg de todo lo que yo venía pasando en mi trayectoria en la política. Y veía como a otras mujeres les pasaba lo mismo y situaciones peores, ¿no? Todo muy relacionado también al acoso sexual, a esta cosa de negociación de que las mujeres somos una cosa, ¿sí? Bueno, cuestiones muy profundas que a mí se ve que me venían trabajando en la cabeza y bueno, terminaron explotando en eso que fue el no poder asumir un cargo por el cual yo había sido elegida. Bueno, empiezo a comentarle a muchas compañeras, muchas amigas y compañeras y mujeres que por eso no conocía, me empiezan a escribir al Facebook, se empiezan a comunicar conmigo y empiezo a descubrir un sinfín de situaciones que por supuesto eran muchísimo más complejas, más crueles que la mía, ¿no? Entonces nos empezamos a juntar, algunas las conocía, otras no, porque realmente las conozco desde Huellas. Me empiezan a contar situaciones extremas como yo les decía, abuso, violaciones, violencia doméstica, violencia económica, bueno, un sinnúmero de cuestiones que realmente eran fuertes. Decidimos unirnos como grupo, trabajar en equipo. Primero éramos un grupo de mujeres que nos juntamos, hablamos de esto, porque pasa esto, pasa aquello. Y un día decimos, no, nosotros tenemos que tener un nombre, tenemos que tener una razón legal para poder seguir funcionando. Es así donde nace Huellas de Género. Y la verdad que yo quiero resaltar siempre porque Huellas de Género no es Fernanda Fedeli, Huellas de Género es todo ese equipo de mujeres valiosísimo, con gran trayectoria en el ámbito comunitario, con fuerza, con valentía, que se animaron a ser parte de lo que hoy es Huellas de Género. Y bueno, entre todo un sinfín de cuestiones decidimos enfocarnos. El trabajo de la asociación tiene que ver más justamente con tratar estos casos de violencia en el ámbito institucional, laboral, que obviamente es el ámbito de la política, porque nosotros trabajamos en instituciones del Estado. Claro, es ¿sí? Por eso en ese sentido te iba a preguntar para dejar claro qué es la violencia política, que casi nunca se la toma como tal, por ahí se habla de con situaciones de poder, si se quiere, o en instituciones, como bien decías, pero ¿qué es la violencia política puntualmente? Bien, lo voy a explicar porque es el último tipo de violencia que se incorpora a la ley 26.485 y tiene que ver, la gente piensa que por ahí es eso, hay las agresiones que nosotros recibimos en las redes sociales, en los medios de comunicación, no es solamente eso. Tiene que ver con minimizar, obstaculizar, impedir la participación política de las mujeres,
¿sí? Y esto se da con mecanismos que son prácticamente invisibles. Ustedes habrán escuchado. Muy difíciles de reconocer y muy difíciles de denunciar también. Exactamente. Al ser invisibles, ¿sí? Cuesta muchísimo detectarlos, pero uno lo sabe. Por ejemplo, a ver, los famosos, yo digo, los techos de cristal, yo digo, hay paredes, hay pisos de cristal, laberintos, ¿sí? Todos esos obstáculos que nos ponen en la vida cotidiana. Yo siempre le digo a los chicos, a las chicas cuando hacemos las charlas, ejemplos muy simples. Bueno, tenemos una reunión de trabajo donde se va a tomar una decisión muy importante sobre el futuro de la institución, supónganse, y te dicen, bueno, la reunión era a las 9, ¿sí? Bueno, vos llegás, no hay nadie. ¿Pero cómo? ¿Me dijeron las 9? No, la reunión fue a las 8. Y esas cosas pasan todos los días. O minimizar tu trabajo, no, ¿qué lo vas? Vos no lo vas a poder hacer. O sea, no te dicen directamente porque sos mujer, pero te dicen, no, vos no estás capacitada. Y vos por ahí tenés un terrible título que te está habilitando para hacer un montón de cosas. El famoso freezer. Bueno, esos son los mecanismos que cotidianamente hacen lo que quiero. ¿Qué quieren lograr con eso? Que vos te vayas a tu casa. Quieren excluirte del ámbito de las decisiones, ¿sí? Que es donde nosotros debemos apuntar. Yo siempre le digo a los chicos, no es un tema menor, ¿sí? Por ahí no es tan crudo como la violencia física, como la violencia psicológica, tiene que ver también con lo psicológico, porque busca eso, ¿sí? Subestimarte, minimizar tu trabajo, tu capacidad como persona, ¿sí? No es tan simple el tema. Y estamos hablando del lugar donde se toman las decisiones, donde se generan las pautas de convivencia de esta sociedad. Miren si no es importante estar en la política, ¿no? Fer, vos llevas muchísimos años militando, como dijiste, pero además también trabajando en las cuestiones que tienen que ver con género dentro de la política. Sí, sí. Y desde que arrancaste hasta ahora, ¿sentís que son que se perciben los cambios? Sí, tengo un ejemplo que me parece fantástico y lo quiero comentar. Yo me alegré muchísimo cuando la defensora actual, o sea, fue mujer, digamos, que es esta chica Valeria Fiore. Sí. Bueno, ella es electa, me pareció un reconocimiento al género. Si bien yo le decía a la chica, no tiene que ver con la persona, no importa si es Fernanda Fedeli, se entiende, Flavia, Lu, es una mujer que está ocupando un espacio de poder y creo que es una reivindicación a lo que fue mi lucha de decir, bueno, es la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Posadas, ¿sí? O sea, no es un lugar menor. Y creo que necesita también la mirada de las mujeres, ¿no? Así que bueno, ese es un ejemplo claro. También veo que en reuniones de trabajo me está costando mucho por ahí ingresar a lo que es partidos políticos, sindicatos, gremios, ultramachistas. Ayer tuve una reunión, me reí mucho porque teníamos una reunión, chicos jóvenes, estoy hablando de gente, ni les digo 40, 50, estamos hablando de chicos de 30 años. Y yo le decía, sí, yo me dedico a la asociación, y uno de los chicos le digo, ¿y las mujeres dónde están? Porque siempre están los hombres, siempre voy a las reuniones, son 10 hombres, una mujer, 2 mujeres, es así, se repite en todos los esquemas. Y uno de ellas me contesta, y está en casa lavando los platos. Imagínense. Ay, no, por favor. ¿Lo quiso decir como el chiste o fue real? Bueno, imagínense que detrás del chiste hay toda esa sí, por supuesto, es realmente discriminación. Entonces yo le miro y le digo, vos sabes que el chiste es parte del micromachismo que vivimos todos los días las mujeres. Se quedó mudo, todos se quedaron mudos. Y nosotros nos reímos mucho, pero no es para reírse. No. Porque eso es algo cultural que tenemos que empezar a erradicar más en el seno de la política. Eso fue ayer, chicas, les estoy contando. Sí. Así que imagínense todo lo que queda. Pero sí estoy visibilizando muy lentamente todos esos cambios que nosotras esperamos, ¿no? Sí, Fer, quería preguntarte si vos te encargas también de ir a dar charlas, conversatorios y demás, que eso también es importante porque por algo se empieza, y preguntarte cómo, ya dijiste que todavía te cuesta mucho ingresar a la parte de partidos políticos, pero ¿cómo es tu visión? ¿A qué conclusión llegas hoy? ¿Qué falta? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué es tan difícil entrar en los partidos políticos? O sea, porque justamente es una cuestión de distribución de poder. Nadie quiere compartir el poder, Lu. Claro. Nadie quiere compartir el poder. Entonces, por ahí, justamente, ese es el ámbito del poder. Sí, nosotros hacemos las charlas. Yo soy una de las disertantes, yo fui seleccionada y capacitada por ONU Mujeres durante la pandemia, tengo el orgullo de decirlo. Participé, habían 3.000 participantes, bueno, yo fui seleccionada con otras mujeres del mundo, así que bueno, fue valiosísima esa capacitación. Me acompañan también en las capacitaciones, y siempre lo digo porque aparte de ser mi amiga, fue mi profesora y es una eminencia en el campo social,
que es la doctora Miriam Barones, docente universitaria, es investigadora, la doctora Valeria Ocampo, ella es abogada, es especialista en penal, y cuando nosotros hablamos de diversidad, que también hablar de género, tenemos que hablar de diversidad, que es otro mundo nuevo, al que tenemos que ir incluyendo también, nos acompaña siempre Nazarena Fleitas, gran activista por los derechos de las mujeres y las mujeres trans. Así que para mí un equipo de lujo, la verdad que no todas son miembros de Huella, ojo, colaboran con la asociación, siempre lo hablamos, es un proyecto de vida, mujeres muy luchadoras que también en sus diferentes ámbitos han visto esas trampas o esos obstáculos que, o sea, al transitar en su experiencia cotidiana, ¿no? Sí. Y las actividades que están haciendo ahora, si querés contar que se suspendió la de hoy. Sí, hoy es la segunda vez que suspendemos, lastimosamente tenemos el tema del paro colectivo que nos trastorna a todos. Sí. Bueno, teníamos hoy una capacitación en la Fundación Alfa y vamos a reprogramar después de las vacaciones, ¿no? Si Dios quiere. Y sí, nosotros vamos a las instituciones del Estado, nos piden, se comunican con nosotros, ya hemos ido a Multimedios APEN, hemos estado en el IFAI, hemos estado en Gendarmería Nacional, hemos estado también en la facultad, bueno, en los diferentes ámbitos donde nos requieren. Quiero aclarar que son absolutamente gratuitas las charlas, nosotros no cobramos, lo hacemos porque es un compromiso, es nuestro pequeño aporte, claro, por así decirlo, a la causa, ¿no? Bien, bueno, Fer, ¿y de qué se trata Global Network for Women's Rights? Bueno, te cuento, otro gran desafío fue, creo que sí, durante la pandemia. Yo tengo un amigo que está en Buenos Aires, un queridísimo amigo que es diseñador, él, viajando por el mundo. Él se conecta, conoce a otra chica que es diseñadora también en Londres, muy feminista ella, con una mirada muy abierta. Le cuenta que ella quería trabajar con mujeres del mundo. Entonces mi amigo le dice, mirá, yo tengo una amiga que es posadeña, está en Misiones, Argentina. Le dice, ¿a vos te interesa conocerla? Sí, le dice. Bueno, ella es Iris Rodríguez, nos comunicamos vía Zoom un día. Pegamos una química tremenda porque yo pienso esto, yo pienso aquello. Me dice, bueno, mirá, me dice Iris, yo estoy conformando una red global de mujeres que luchan por los derechos de las mujeres. Bueno, integrantes de mujeres de todo el mundo. Empecé a ser parte de la Global Network. Me dice Iris, nosotros nos llamamos como mujeres mentoras. El año pasado tuve el honor de participar en un encuentro que se hizo acá en Argentina, ya lo viene haciendo por todo el mundo, que se hizo en Salta. Fui representando a Misiones con mi asociación, fuimos con Nazarena Fleitas y la verdad que una experiencia inolvidable y bueno, se trata justamente de poder confluir con la perspectiva de otras mujeres y bueno, valiosísimo. Y cuando pones en paralelo, o es feo comparar, pero cuando trabajás con mujeres que están en otro lado, ¿ves qué diferencias notas entre nosotros? Puede ser entre Misiones, porque es en el ámbito que quizás más te mueves, claro, pero también Argentina, con respecto al resto, no sé de dónde serán, pero al resto de las mujeres que están participando. Bueno, aunque ustedes no crean, Latinoamérica y Argentina tienen leyes de vanguardia. Tenemos herramientas legales que son de vanguardia. Ahora el cumplimiento de la ley es otra cuestión, ¿no? Sí. De eso nos queda años todavía. Pero bueno, están. Lo que sí veo, después nosotros analizamos con las chicas, en ese encuentro de Salta y cuando hacemos por ahí los Zoom o los encuentros vía virtual, lo que yo veo siempre que, amén de los factores culturales, ¿no? Las diferencias culturales, inclusive la posición socioeconómica, porque estamos hablando de mujeres con mucho poder, que manejan empresas, que son por ahí gente que está en el ambiente artístico, modelos, es bastante diverso. Yo me reía mucho porque en realidad son los mismos problemas que tenemos las mujeres en todo el mundo. ¿Sí? El sometimiento, la discriminación, la minimización de lo que hacemos. Yo le decía, había una chica que dice, la mayoría en realidad cuando iba al frente decía, yo la verdad que no estoy acostumbrada a hablar en público, les pido disculpas. Chicas, dejen de pedir disculpas, por favor. Claro, por hablar en definitiva. Claro, imagínate, lo tenemos tan incorporado, es decir, siempre atrás, que no estamos acostumbrados a agarrar el micrófono, a estar adelante. Dejen de pedir perdón, no pidan perdón por nada, tenemos un derecho absoluto de decir lo que pensamos. Me dice, sí, pero ¿y si nos equivocamos? Y si nos equivocamos, volvemos a empezar, porque es nuevo para nosotros, o sea, claro, la corporación de la vida pública es nueva. Perdón, no estoy con el tema de la voz. Sí. Es muy importante hacer esa pregunta, está buena, porque muchas veces está incorporado el discurso de esto en otro país no pasa, o esto pasa acá nomás. Pasa en todo el mundo. Hay lugares del mundo que obviamente son extremos. Seguimos hablando de la ablación femenina, de leyes que te impiden vestirte como querés, de salir a la calle, de hacer uso y desuso de tu cuerpo, por así decirlo. Claro. Pero bueno,
yo veo esa cuestión, ¿no? Decir el miedo a la incorporación, a que te vean, a la exposición, ¿no? Sí. Por el qué van a decir. Esa es la famosa presión social que tenemos nosotras las mujeres, ¿no? Sí. Que por ahí los hombres, como vienen siempre dueños del poder, lo tienen totalmente incorporado, es mucho más natural. Inclusive hay encuestas que dicen que todavía la gente cree que casi en un 40% los hombres son mejores líderes que las mujeres. Todavía sigue esa visión. O sea que nos va a costar muchísimo tiempo cambiar eso en la mentalidad de la gente, ¿no? Sí, ¿no? Y además que eso tiene que ver un poco con que ni siquiera nos dejan demostrar que somos en realidad buenos líderes también, porque si vos no llegás a ese rol de líder o ese espacio de poder, es difícil demostrar tu capacidad de somos iguales, o en algunos casos. Por supuesto. El otro día escuché una visión, una compañera que ella también trabaja para los derechos humanos, y ella dice, bueno, también es cuestión de las mujeres. Sí. Y yo la verdad que tengo ciertos Reparos. observaciones con eso. No sé si está en cuestión. Nosotros no podemos ir echándonos la culpa. Es un sistema el que está avalando ciertas prácticas y que nos impide. Uno en forma individual puede ser brillante. ¿Cuántas mujeres brillantes ustedes conocen que realmente, díganme la verdad, ocupan lugares de poder? Díganme la verdad, son muy pocas en el Muy mundo. poquitas. Generalmente las personas, las mujeres que brillan, no están en los lugares de poder. Y ojo, esto no es desmereciendo a otras que están ocupando lugares de poder. Sí, siempre me preocupa y digo, no tenemos mujeres feministas, por lo menos acá en la Cámara de Diputados, alguna que otra tiene por ahí una visión, no quiero nombrar a ninguna, pero no hay mujeres feministas que realmente les importe la causa de las mujeres, que es digamos, una multiplicidad de intereses por ahí. Claro. Entonces yo no veo eso en la representación, por ejemplo, legislativa, en el Poder Ejecutivo, no lo veo. Pero ahí, bueno, hablaste de gente, de personas o de mujeres que ya llegan a esos cargos. Hay algo que yo veo mucho que es como que se usa el feminismo de una manera electoral. No veo que se haga, sino que digo que a lo que me refiero es que veo que mucha gente dice que se usa como bandera electoral en algún punto y después cuando, no estoy hablando de nadie en específico No. que haya llegado a cargos ni nada, sino en general, como que hubo un momento en el que el feminismo o la lucha LGBT, por ejemplo, se tomó como una bandera electoral y que después no se vio tan reflejado en acciones o en tareas. ¿Qué pensás sobre esto y por qué pensás que se da todavía estas situaciones así? Yo creo que tiene que ver con lo que vos decís, el uso electoral, y es cierto. A mí me incomoda muchísimo cuando ciertos grupos, ciertas personas lo toman como si fuera una moda, lo utilizan para el momento de la campaña, como muchas promesas que se hacen. Lo mismo el tema de la sustentabilidad, Sí. El ambiente. Ahora todo el mundo es ambientalista. ¿Sí? Nosotros sabemos bien que hay gente que lleva la causa, que la siente de corazón, que le preocupa lo que está pasando, el uso y el aprovechamiento de los recursos del ambiente, el cuidado del ambiente. Y lo mismo con el tema del feminismo y las personas disidentes, ¿no? Y la verdad que a mí me incomoda muchísimo, ¿no? Porque uno lo ve, o sea, quedamos en la propaganda electoral, yo digo, el famoso show nos sirve, ¿sí? Y aparte en la práctica cotidiana, vos tenés que ser coherente entre lo que decís y lo que haces. Uh-huh. Y por eso les decía hoy que yo no veo en los ámbitos legislativos o ejecutivos esta representación femenina que realmente demuestre que están interesados realmente en la causa de las mujeres. Y muchos políticos con los que yo todo el tiempo estoy trabajando también, o sea, sí, porque las mujeres esto, pero siempre en el fondo siento que nos ponen en lugar de desventaja. En el discurso, en la toma de decisiones, siempre sigue pasando. Y bueno, no hay que bastardear las causas, porque son causas nobles y tienen que ver con la igualdad, y tienen que ver con la justicia, y tienen que ver con la dignidad. Ayer en esa misma reunión que les contaba, les digo, ¿ustedes saben? Les pregunto a ustedes también, ¿de qué mueren las mujeres? ¿Por qué mueren las mujeres? ¿Ustedes saben? ¿Se imaginan por qué? La mayoría dirá cuestiones ginecológicas, cáncer. No, chicas, se mueren de infarto. ¿Y saben a qué está ligado esas causas? Al estrés femenino. Uh-huh. ¿Y saben por qué las mujeres tenemos estrés femenino? Porque hemos ido incorporando más roles y funciones que los varones. ¿Se entiende? Sí, Y la responsabilidad, claro. el tema de responsabilidades. Exigencias que nos están matando De niñas. día a día, De niñas, en todo niñas. sentido, ¿sí? Vos tenés que ser la mejor, vos tenés que ser mejor madre, la Claro. hermana, Hermana. tía, no sé, esposa,
Si llegás al poder tenés que ser la mejor. Se entiende, la mejor CEO de la empresa, la mejor siempre, ni hablar de la cuestión estética. Nosotros todo el tiempo estamos obsesionados con la cuestión estética. Y eso se suma al resto de las responsabilidades también, no es que es algo aparte o que yo solamente me voy a preocupar por lo estético, ponele, no, es también, es increíble, es un buen dato y la verdad que no lo había pensado nunca a eso. No, y eso lo dice Fernanda Feli, lo dice el doctor, es un especialista en estrés femenino que explica, López Rossetti creo que es el apellido, que explica justamente eso. Las mujeres mueren de infarto, chicas. Es así. Sí. Uno piensa que los hombres se mueren de infarto. No, estamos tan excedidas de responsabilidades y presiones, tanto internas como externas, que bueno, terminamos en esa situación. Me parece algo sumamente grave como para discutirlo y entender que esto no es una moda. Sí, sí, y para cerrar con ese tema, es porque yo veo siempre por ahí, que no sé si sirve o no en algún punto, que cuando se está en campaña o qué sé yo, aprovechan para realizar capacitaciones, te invitan a esto, te invitan al otro, y en ese sentido es como que digo, bueno, durante campaña preparamos actividades, muchas cosas con respecto a la capacitación, a la concientización y todo lo que tenga que ver con lo que hace Huellas o con lo que hace cualquier otra asociación feminista, y después, bueno, queda ahí en la capacitación. Por ahí a eso también me refería como al uso de distintas herramientas. Cambiando un poco de tema, Fer, quería ir más por ahí si tenés a datos puntuales, que yo sé que no hay un registro. En la provincia no aún. En la provincia no hay un registro, pero más o menos saber en qué condición nos encontramos con respecto a la violencia política dentro de las instituciones nuestras en la provincia. Mira, acá hay un trabajo muy interesante que hizo la doctora Cecilia Britos, del Palasur, creo que es Britos, y yo había tomado un trabajo que hizo ELA, el equipo latinoamericano de justicia y género, pero lo hizo en el 2019, que decía que de 10 entrevistadas, de cada 10, 8 mujeres habían sufrido violencia política. No es un tema menor. Sí, por ahí les puedo comentar que son más nuevas lo que pasa en el ámbito laboral con las mujeres. Se hizo algo nuevo, se hizo en el 2021, creo que recién se las iba a conocer en el 2022. Explicaba que de trabajadores del Estado, eso se hizo en Buenos Aires, obviamente, no acá en la provincia, 6 de cada 10 había sufrido violencia en su ámbito laboral y por supuesto la mayoría eran mujeres y personas disidentes. Y me parece también importante resaltar, porque siempre lo digo, hablamos de la violencia física, obviamente nos choca y nos golpea muchísimo lo que son los femicidios, pero lo que más se registra es violencia psicológica, el acoso moral, y es justamente lo que decías vos, Flavia, como es tan difícil de comprobar, se vive registrando y terminan estas mujeres en el psiquiatra, en el psicólogo o abandonando su lugar de trabajo. Lo que pasa es que suele pasar que por ahí no te das cuenta que te están sometiendo. No te das cuenta conscientemente en realidad, pero sí después los empezás a exteriorizar con estrés, con que no querés ir a trabajar, con que no te gusta tu ámbito laboral, con un montón de otras cuestiones. Por eso se combate con la prevención. Claro. Cuando yo empiezo a contar los casos y los ejemplos, dicen las chicas, ay, sí, pero a mí me pasó, me hicieron esto. A mí, yo trabajaba en iguales condiciones que mi compañero varón, teníamos las mismas responsabilidades, cobraba más que yo. A mí, yo soy profesional y yo terminaba atendiendo el teléfono. Y empiezan a salir todos esos elementos que vos lo vivís cotidianamente y lo tenés tan incorporado. El famoso en la administración pública que yo siempre combato, dice, pero siempre se hizo así. Que siempre se haya hecho así no quiere decir que esté bien. ¿Se comprende? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a charlar. Sí, bien, Lu. Sí, no, la verdad que está muy bueno porque, repito, la violencia política quizás es algo que todavía se debe trabajar mucho. Casi siempre se suele con los distintos tipos de violencia igual reconocer cuando a otro le pasa, cuando escuchamos por ahí el relato de otra, en este caso. Y me parece muy interesante porque cuando uno conoce sus derechos o lo que le está pasando, uno empieza a reconocer, quizás por ahí puede hacer el uso de pedir, decir basta, digamos, porque a veces, como bien dijimos, no suele ser identificable este tipo de violencia. Te iba a preguntar, además de lo que a vos te pasó,
si tuviste que intervenir en otras situaciones así de compañeras cercanas y cómo fue el resultado de eso, si llega a una instancia que se pueda hacer algo realmente o queda nomás en el mismo lugar, sigue pasando. Bueno, me parece una excelente pregunta porque es el grave problema que tenemos ahora. Las instituciones del Estado, amén de que exista la ley Micaela y la ley de protección integral, la mayoría todavía no tiene su protocolo creado, no tiene el recurso humano preparado para recibir estas demandas, estas denuncias, y la institución lo que sigue haciendo es revictimizar a la víctima. ¿Qué ocasiona esto? Que la mayoría no quiera denunciar lo que está pasando, ¿sí? Porque saben que si vos denunciás, viene el disciplinamiento. ¿Qué pasa? Te terminan sacando de tu lugar de trabajo, al violento lo dejan, ¿sí? Y vos te pasás automáticamente, te transformás ¿en quién? En la problemática, la histérica, la loca, y puedo llegar a decir un montón de cosas más, claro, que ustedes lo saben, ¿no? Uh-huh. Y eso obviamente te provoca una situación más profunda de la que vos venías viviendo, ¿no? Profundizan tu depresión o situación de violencia, ¿no? Eso es lo que está pasando en las instituciones públicas. El miedo que hay, porque es una realidad. A mí me escriben y me dicen, mirá, Fer, yo quiero, pero tengo mucho miedo de quedarme sin trabajo. Hacemos la intermediación con el Ministerio de Trabajo que tiene el observatorio. Esa es una instancia conciliatoria, ¿sí? No determina nada, claro, ¿sí? Y termina siendo la justicia. ¿Quién tiene hoy para pagar realmente un abogado en una causa por violencia laboral? Es muy difícil y puede tardar, ustedes saben lo que son los tiempos de la justicia, muchísimo tiempo. Entonces ese es el grave problema que tenemos. No tenemos voluntad política, porque es la realidad, de transformar esa realidad, porque no hay un trabajo serio en las instituciones. La ley Micaela, hicimos un paneo muy general, después lo vamos a transformar en datos. Van los funcionarios a las primeras reuniones que se realizan, porque eso es obligatorio. Claro, están obligados. A la primera reunión. Después, chicas, desaparecen, no van más. Yo quisiera preguntarle en una entrevista a cualquiera de los funcionarios si conoce la ley de protección integral, y les puedo asegurar que ni siquiera saben cuáles son los tipos de violencia y qué está pasando en su institución con las mujeres. O sea que eso queda en saco roto. Sé también que el Observatorio de Violencia está trabajando con estadística. El año pasado no tenían números claros, pero también sé que todo el tiempo están recibiendo casos. Porque nosotros lo recibimos y lo que hacemos es la intermediación. Nuestra responsabilidad por ahí, porque aparte no tenemos ni los fondos, ni el presupuesto, ni el equipo para trabajar la temática, pero sí tenemos una obligación moral como asociación y como personas de denunciar o acompañar esa denuncia, que es lo que hacemos, uh-huh, y se los trasladamos a los entes correspondientes, ¿no? Esa es la obligación del Estado. ¿Ah? Claro. Pero muy buena pregunta, porque en eso deberíamos trabajar, en que funcionen esos protocolos, en que se especialice en la temática y que haya un registro de las soluciones. ¿Qué está pasando? Claro. Entró una denuncia, ¿cómo solucionaron el problema? ¿Dónde está esa mujer en el ámbito laboral en este momento? ¿Cuál es su situación? ¿Qué pasó? ¿Qué medidas se tomaron con la persona que le vulneró a esa mujer? Uh-huh. ¿Lo sabemos? No. Es lo último que se conoce, en definitiva, dentro del ámbito laboral. Después, las soluciones, lo que importa, y es lo que por ahí menos se conoce. Vos sacás el problema del medio, diciendo, ¿cómo sacar el problema del medio? Sacás la conflictiva. Claro. Sacar la conflictiva porque ella tiene muchos problemas en la casa y ella no está bien de la cabeza. Lo he escuchado miles de veces y se sigue repitiendo. Es horrible, ¿eh? Espantoso. Es espantoso. Bueno, Fer, recordanos tus redes, las Bien. Redes de Huellas, para quienes quieran contactarse. Como bien dijiste, ustedes dan charlas, hacen conversatorios. ¿En dónde les podemos encontrar? Bueno, siempre en redes sociales, por ahí yo dejo mi teléfono particular, no tengo ningún problema en atender, me pueden llamar, me pueden escribir. Es Huellas de Género Misiones en Instagram y Huellas de Género en Facebook. Siempre recibimos en las redes sociales, las chicas les van a contestar, coordinamos por ahí la charla, no hay ningún problema. Mi número 3764-530180. Doy mi teléfono personal porque es un compromiso que tengo con la gente y me parece que el contacto, muchas veces la presencia hace también a cambiar, ¿no?, la mirada,
y tratar también de tratar los casos con el sumo respeto que se merece una mujer que está denunciando una situación de violencia. Así que bueno, ya saben, pueden contactarnos. El equipo de Huellas está a disposición de la comunidad. Bien, muchas gracias, Fer, por haber venido. Sí. Nosotros vamos a ir a un cortecito de unos minutos y volvemos con mucha más información. Volvemos con Pelu, si es que se conecta. Sí, es vamos que a ver. viene. Sí que viene, no me escribió nada, pero bueno, si no vamos a estar las dos acá, seguimos Sí. y tenemos mucha más info, así que Sí. quédense ahí que ya volvemos. Gracias, chicas.